Amados hermanos, damos gracias a Dios en este tiempo que es una bendición, un tiempo de alegría donde el Señor va a bendecir nuestras vidas de una manera muy especial a través de las alabanzas, su palabra, su presencia en nuestros corazones. Es un gozo para nosotros saber que estamos a punto de comenzar a abrir las puertas del edificio para recibir a la iglesia del Señor y alabar su nombre en ese lugar tan hermoso y esperado por todos nosotros. Queremos tener un momento de oración y después cantar alabanzas al único y soberano Dios. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que tú nos permites de alabarte, de servirte, de buscar tu rostro. Señor, gracias porque tú eres aquel que purifica la iglesia, porque tu Espíritu Santo se mueve con poder, poniendo a cada cual en el ministerio al cual tú le has llamado. Gracias por este tiempo, gracias por las cosas que haces y porque sabemos y estamos confiados en ti, que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Dice este canto: mi vida eres tú. Quiero invitarte, querido hermano, a que te pongas en pie y vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a decirle: Señor, mi vida eres tú. Eres el gran yo soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo. Eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Eres mi Salvador, eres mi buen pastor, eres el centro de mi vida, Cristo. Eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, Señor. Gloria es a tu nombre. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más como tú. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más como tú. Mi vida eres tú,
nombre. Bendecimos el nombre del Señor, el cual dice la palabra de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor ha sido incomparable. Él nos amó aun cuando nosotros no merecemos su amor. Vamos a alabar el nombre de Dios con esta alabanza titulada De tal manera me amó. Y de esa manera vamos a testificar de la obra hermosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Gracias por la obra del Calvario a nuestro favor. Gracias porque has bendecido nuestras vidas, nos has levantado del polvo, has perdonado nuestros pecados, nos has traído de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por el perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo, amén. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo
Señor, alabado sea tu nombre en este día. Gracias por este tiempo en el cual tu presencia se manifiesta poderosamente en nuestras vidas. Señor, redarguye y reprende todo aquello en nuestra vida que no te agrade. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Te rogamos que nos hables por medio de tu palabra y que alabar tu nombre y glorificarte siempre sea una experiencia renovadora para nosotros. Gracias porque eres Dios y gracias porque tu misericordia nunca nos ha faltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor. Qué bendición una vez más poder compartir la palabra del Señor todos juntos. Le damos gracias a Dios porque en esta ocasión estamos a punto de estudiar un tema súper interesante. Queremos orar, dar gracias al Señor y después entonces leer la palabra de Dios. Antes me gustaría recordarles que los viernes a las 7 de la noche vamos a estar con los estudios bíblicos, compartiéndolos, las alabanzas. También domingo a las 3 de la tarde vamos a estar compartiendo por el canal de la iglesia, Facebook, por las redes. Vamos a estar trabajando en el servicio y con las alabanzas también. Recuerden que cada semana tienen cada día de la semana un devocional, palabras refrescantes para el corazón sediento. Un ministerio que está proveyendo la Iglesia Bíblica Bautista El Camino a la Cruz, el cual es de bendición para su vida y le sirve como una herramienta para enviarlo a otras personas que tienen necesidad de conocer al Señor. Vamos a orar un momentico y después vamos a leer la palabra de Dios. Señor, gracias te damos en este día porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Rogamos en esta hora que tú bendigas este estudio, que todo lo que vamos a hacer sea conforme a tu divina voluntad, que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres real y verdadero. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, las cosas que hacemos que no te agradan. Y gracias porque tú eres misericordioso abundantemente. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, quiero invitarles a tomar la Biblia, la palabra de Dios, única regla de fe y de práctica, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, damos gracias a Dios por este pasaje. Precisamente queremos basarnos en este pasaje para tener el estudio de este día. Queremos estudiar las evidencias de la existencia de Dios. Una de las cosas que continuamente a los creyentes nos preguntan es si existe Dios, si nosotros podemos comprobar y más que eso, si podemos demostrar que Dios existe. Bueno, hablando categóricamente, y esto estoy usando la palabra categórico en términos filosóficos, hablando en categorías, hay tres maneras de demostrar la existencia de Dios. Una es la manera bíblica, otra es la manera lógica y otra es la manera experimental. La manera experimental se basa en el hecho de la transformación de Dios a nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestra manera de entender la obra que Dios ha hecho en nosotros, el cambio, la transformación, todo lo que Dios ha obrado en nosotros sirve como una herramienta para demostrar la existencia de Dios. Es totalmente milagroso lo que Dios puede hacer con una persona cuando lo transforma. Y eso entra en la categoría de la existencia de Dios o de la demostración de la existencia de Dios, pero desde la perspectiva experimental. También podemos hablar de la existencia de Dios
desde la perspectiva bíblica. Y de hecho ocupamos acá, creo que el pasaje que es muy claro, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, una manera de entender la existencia de Dios y de demostrar la existencia de Dios es a través de la fe. Hay algo que quiero comenzar dando como categórico. Así como algunos dicen que la existencia de Dios no puede ser probada, también nosotros confirmamos que la existencia de Dios no puede ser desmentida. Ambas cosas. Algunos dicen, no puedes probar como creyente la existencia de Dios. Y nosotros los creyentes decimos, pero los ateos, aquellos que no creen en Dios, no pueden desmentir, no tienen argumentos, no hay manera de desmentir la existencia de Dios. Ahora bien, desde nuestra perspectiva cristiana y desde el fundamento bíblico, para nosotros es totalmente demostrable desde la experiencia y desde la Biblia la existencia de Dios. Y lo vamos a hacer ahora en este estudio. Y después vamos a ir a ocupar la manera lógica de expresar la existencia de Dios y vamos a ver en términos lógicos cómo podemos explicar la existencia de Dios. Bueno, la Biblia dice que debemos aceptar por fe el hecho de que Dios existe y ahí está apoyado por Hebreos 11:6. Si Dios lo deseara, simplemente se mostrara, apareciera, demostrara al mundo que físicamente puede existir, que existe, que es, pero si le hiciera, entonces no hubiera necesidad de la fe. Pero Jesús en Juan 20:29 dijo, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que para Dios hay un valor innato en el hecho de creer en su persona, aun cuando no lo hemos visto. Lo hemos experimentado, hemos visto la obra de Dios en nuestra vida, lo vemos a través de las páginas de la Escritura, pero para Él hay un valor adicional en el hecho de creer, de ser un creyente ferviente, aun cuando nosotros no hemos visto corporalmente a Dios. Sin embargo, eso no significa que no haya evidencia de la existencia de Dios. La Biblia declara en el Salmo 119, del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, la Biblia da por sentado que la naturaleza, el orden de la naturaleza, el diseño de la naturaleza, testifica de la existencia de Dios. Al mirar las estrellas, al entender la inmensidad del universo, al observar las maravillas de la naturaleza, al ver la belleza de la puesta del sol, vemos que todas estas cosas apuntan a un Dios creador. Pero si esto no fuera suficiente, entonces hay evidencias de Dios en nuestros propios corazones. Dice Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Ya vieron que nadie se quiere morir? ¿Ya vieron que todo el mundo quiere ser una semilla y durar para siempre? Es precisamente por el hecho de que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y nuestras vidas, aun cuando aquellas vidas no creen en Él, realmente no quieren dejar de existir. Hay algo en lo profundo de nuestro ser que reconoce que hay algo más allá de lo que vemos en esta vida. Y hay alguien más allá de este mundo. Intelectualmente podemos negar este conocimiento, pero la presencia de Dios en nosotros y alrededor de nosotros todavía está. Usted puede salir a la calle y usted puede ver el diseño y darse cuenta de todo lo que existe, de todo cómo se mueve, de todo lo que hay, y usted puede darse cuenta que eso es una demostración y es un argumento acerca de la evidencia de Dios. Pero a pesar de esto,
la Biblia también nos menciona que algunos, a los cuales la Biblia los llama necios, seguirán negando la existencia de Dios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Puesto que la mayoría de las personas a lo largo de la historia, en todas las culturas, en las civilizaciones y en todos los continentes, creen en la existencia de algún ser superior llamado Dios, entonces debe esta creencia entenderse como un argumento de la existencia de Dios. Ahora, hemos visto hasta el momento y hemos tratado de demostrar hasta el momento la existencia de Dios desde la perspectiva experimental. Una persona me pregunta, ¿crees que Dios existe? No, estoy completamente seguro que Dios es real. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado una transformación en mi vida. Dios ha hecho todas las cosas nuevas en mi vida y le puedo contar mi testimonio. Pero si fuera poco, le puedo decir, espérate, hay un libro que se llama la Biblia, que es un libro que es la voluntad expresada de Dios, y en ese libro nos explica y nos habla de la existencia de Dios. Pero si esto fuera poco, quisiera ocupar en este estudio un tercer aspecto, y es la idea de presentar argumentos lógicos de la existencia de Dios. Cuando hablamos de lógica y de argumentos lógicos, estamos ahora entrando en la esfera filosófica. Estamos saliendo de la esfera teológica y estamos entrando en la esfera filosófica, pero que igualmente la esfera filosófica y lógica nos hablan de argumentos de la existencia de Dios. El primer argumento lógico que se conoce de la existencia de Dios es el argumento ontológico. La forma más popular del argumento ontológico usa básicamente el concepto de probar o de Dios para probar su existencia. Este comienza con la definición de Dios como un ser que no puede ser comparado con otro que jamás haya concebido. Lo voy a explicar en palabras sencillas. Usted hace así y piensa y dice, existe lo bueno. Existe lo bueno. ¿De dónde procede lo bueno? Bueno, lo bueno procede de algo que es tan bueno que no tiene ninguna mancha de malo. Y eso tan bueno, tan bueno, tan bueno, debe ser Dios. Porque no hay nada más bueno que ese bueno que yo estoy pensando. Quizás pudiéramos pensar en justicia y decir, bueno, ¿de dónde viene la justicia? ¿De dónde le viene al hombre saber lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo? Bueno, precisamente de una idea de un ser que es tan justo, que no hay nada superior a la justicia que ese ser es. Entonces, la palabra ontológica es usada acá para afirmar que si pensamos que existe y reconocemos el valor de alguna categoría o alguna característica, esta característica debe ser y debe venir de un ser que tiene que existir y ser el dueño de esa categoría. Entonces, si Dios no existiera, entonces no existiría todo el bien. Y si, por ejemplo, pensamos en el mal, decimos, ¿existe el mal? Sí. ¿Existe lo malo? Sí. ¿Qué es lo antagónico? Lo bueno. Así como existe lo malo y existe lo más malo que puede ser, también existe lo bueno y lo más bueno que puede ser. La idea de lo más bueno es la idea de un Dios en la mente. Por eso se habla del argumento ontológico como un argumento que de alguna manera nos habla de la existencia de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ese argumento ontológico que es filosófico toma cuerpo teológico en la Biblia. Y la Biblia declara que nuestro Dios es el sumo bien, la suma justicia, el sumo amor, la suma misericordia,
el sumo consolador, que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es el sumo castigador, que nuestro Dios disciplina, y las características de nuestro Dios abarcan algo que no puede ser superado, y eso lo hace Dios. Por eso el argumento ontológico, al compararlo con la Escritura, nos damos cuenta que es un argumento que nos sirve para mostrar la existencia de Dios, porque la Biblia congenia perfectamente con Él. La Biblia declara que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, pertenece ¿a quién? A Dios. No hay nada bueno en el corazón de los hombres que no venga ¿de quién? De Dios. No hay ninguna obra positiva que podamos hacer. Dice la Biblia que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y las preparó desde antes de la fundación del mundo. Entonces todo lo bueno que nosotros podemos hacer es porque Dios ha obrado eso en nosotros. El segundo argumento es el argumento teleológico. Un argumento que nos habla de diseño y diseñador. Una de las cosas que plantean los que no son creyentes es que el mundo se creó y hay diferentes teorías, y una de ellas es que el mundo viene de una explosión que le llamaron el Big Bang. Hay otros que creen que el mundo viene de otras expresiones y otras teorías tienen, pero la gran verdad es que cuando uno ve lo creado y lo que existe y se da cuenta el diseño que hay detrás de cada cosa creada y la manera en que cada cosa que existe funciona en este mundo, uno se da cuenta que detrás de cada diseño tiene que haber un diseñador. O sea, nosotros tenemos un reloj, podemos tener un micrófono y nos podemos maravillar con la forma en que funciona el reloj y el micrófono. Pero nadie puede coger elementos de la naturaleza y chocarlos y tirarlos y hacerle explosiones, y de ahí vaya a salir algo ordenado, como un micrófono, como un reloj, como algo que funciona y como algo que realmente funciona sincronizado. Cuando nosotros vemos el diseño de las plantas, cuando vemos el diseño del universo, cuando vemos el diseño de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, los sistemas que hay en nuestro cuerpo, el sistema nervioso y en fin, todo lo demás, uno se da cuenta que detrás de todo eso diseño tiene que haber un diseñador. El argumento teleológico dice que ya que el universo despliega tan maravilloso diseño, debe haber un diseñador divino. Por ejemplo, aun si la Tierra estuviera a unos pocos cientos de millas más cerca o más lejos del Sol, no sería capaz de mantener mucha de la vida como la conocemos en la actualidad. Los elementos de nuestra atmósfera fueran diferentes. Las moléculas, las proteínas, todo funciona de tal manera que es cronometrado. Y eso habla de un diseñador detrás de cada diseño. Fíjense si es así, que cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir el salmista? Cuando miraba los cielos y veía la manera en que se movían los astros y veía la manera en que la naturaleza crecía a su alrededor, se daba cuenta que evidentemente habla de un diseñador detrás de cada diseño. Y eso realmente es un argumento lógico de la existencia de Dios. A quien le pregunta, ¿tú crees que Dios existe? Claro, es lógico que Dios tiene que existir, porque hay cosas que tienen un diseño que son superiores a la mentalidad y a la inteligencia humana, y funcionan de tal manera y con tanta precisión que es imposible que sean obra de las causas o de la casualidad. Es imposible. Entonces, cada diseño habla de un diseñador, y ese diseñador tiene que ser Dios.
El tercer argumento lógico para la existencia de Dios es el denominado cosmológico, donde cada efecto debe tener una causa. Este universo y todo lo que en él hay es un efecto. Debe haber algo que causó este efecto para que este efecto existiera. A la larga, debe haber algo que no tuvo causa a fin de provocar que todo lo que demás exista, y ese algo que no tuvo causa es Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario que estudié esta teoría y la estudié por Aristóteles. Aristóteles decía que un argumento de la existencia de Dios era la causa no causada. O sea, él decía, todas las cosas tienen movimiento, pero no tienen movimiento en sí mismos. Siempre hay algo que produce el movimiento en las cosas, pero hay algo que se está moviendo que tiene que haber sido movido por alguien que a sí mismo no está en movimiento, sino es el que causa ese movimiento. O sea, la realidad es que cuando vemos el argumento cosmológico y vemos el universo y vemos todo lo que nos rodea, nos damos cuenta que vivimos las causas de algo que realmente provocó esa causa. Por ejemplo, Dios nos creó para vivir en la eternidad. ¿Por qué las personas mueren? Bueno, precisamente por una causa, la causa que fue el pecado. Y ese pecado destruye la vida. Ahora, Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo para rescatar a aquellos que son su pueblo y mueren. Entonces, esa causa que está predeterminada, esa causa que está destruyendo la naturaleza, que está destruyendo al género humano, es una causa que ha sido abolida. ¿Por quién? Por el que está por encima de esa causa, por ese que está por encima de las cosas creadas, que es precisamente Dios. El último argumento al que me quiero referir es el argumento moral. Y es muy sencillo. Y es un argumento que todos nosotros lo hemos visto. Cada cultura a través de la historia, cuando uno estudia la historia, cuando uno, por ejemplo, estudia tribus que son no alcanzadas o tribus perdidas en el Amazonas, en otros lugares, todas estas tribus han tenido algún tipo de idea de una divinidad superior sobre ellos. Todos tienen un sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Todos tienen un sentido de lo que es la inmoralidad y la moralidad. Todos tienen un sentido de lo que es la mentira, el robo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. ¿De dónde vino ese sentido? ¿De dónde viene esa idea de una divinidad superior? Claro, como no conocen a Dios, ¿qué es lo que sucede con ellos? Lo representan de cualquier manera, con una piedra, tratan de representarlo con un árbol, tratan de representarlo de forma como una estatua, pero ese deseo del hombre innato en su corazón en buscar algo superior donde él se pueda refugiar, donde él pueda encontrar ayuda, donde él pueda encontrar fuerza. ¿De dónde viene? Viene precisamente de ese pasaje bíblico que acabamos de leer en la Biblia, que dice que Dios plantó en Eclesiastés, Dios plantó eternidad en el corazón de los hombres. Así que cuando nosotros pensamos en la existencia de Dios, es muy cierto que nosotros no podemos decirle a una persona, mira, ven acá, aquí está Dios, te lo voy a enseñar. Pero hay muchas evidencias de la existencia de Dios. Hay evidencias en el orden experimental por la transformación que Él hizo en nuestras vidas. Hay evidencias en el orden bíblico y hay evidencias en el orden lógico. Hay una lógica detrás de todas las cosas que hablan de la existencia de Dios. Ahora, a pesar de todo esto, la Biblia nos dice que la gente va a rechazar todo esto. Si vamos a Romanos 1:25, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito
por los siglos. Amén. La Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en Dios. Dice Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la Biblia misma confirma que la lógica del diseño, que la lógica del deseo innato de adoración en los hombres, que la lógica en la idea de un ser supremo, hablan de la existencia de Dios. Y que eso hace que las personas queden sin excusa delante de Dios. La gente afirma rechazar la existencia de Dios porque no es científico o porque no hay pruebas. La razón verdadera es que una vez que la gente admite que hay un Dios, entonces tienen que comprometerse con Él, son responsables delante de Él, están bajo el juicio de Él y están necesitados del perdón de Él. Como dice Romanos 8:23 y 3:23. Por eso mucha gente no quiere aceptar la existencia de Dios, porque sería una manera de reconocer su pecaminosidad, de reconocer que necesitan de Dios y que están condenados delante de Dios. Si Dios existe, entonces nosotros somos responsables por nuestras acciones delante de Él. Si Dios existe, entonces no podemos hacer lo que querramos. Tenemos que hacer la voluntad de Él. Tenemos que inclusive esperar que Él juzgue nuestras acciones. Y creo que esta es la razón que mantiene a mucha gente evadiendo y mantiene a mucha gente incómodo con la existencia de Dios. Conclusión. Y de esta manera voy a concluir en esta tarde. ¿Cómo sabemos que existe Dios? Bueno, como cristianos, desde el punto de vista experimental, sabemos que Dios existe porque hablamos con Él todos los días a través de la oración. No lo escuchamos hablar con voz audible, pero tampoco lo necesitamos porque tenemos su presencia, tenemos su guía, tenemos su palabra, su amor, anhelamos su gracia. Han ocurrido cosas en nuestra vida que son tan maravillosas y han cambiado tan radicalmente nuestras vidas que no tenemos otra que reconocer y alabar al Dios que nos ha dado la existencia y reconocer a sí mismo la existencia de Dios. Ninguno de estos argumentos en sí puede persuadir quizás la mente de un ateo para que ellos puedan entender cuán claro es la existencia de Dios. Recuerden que para poder entender la existencia de Dios necesitamos que Dios obre la regeneración en las personas. No es a través de 4 o 5 argumentos que la gente va a ser convencida para creer en Dios. No. Simplemente la Biblia nos enseña. Simplemente hay evidencias lógicas. Pero con esto no perseguimos convertir a las personas ni transformar a las personas. Nosotros no podemos hacerlo. Dios es el que lo hace. Cuando Dios obra en el corazón de las personas, obra a través de la fe. Y de la manera en que Él obra, después retrospectivamente, nosotros reconocemos su existencia desde la perspectiva de la experiencia, desde la perspectiva bíblica y de la perspectiva lógica. Al final, la existencia de Dios, según Hebreos 11:6, debe ser aceptada, pero únicamente puede ser aceptada por aquellos que primeramente son regenerados y son llamados pueblo de Dios. La fe en Dios no es un salto ciego a la oscuridad. Eso no es real. La fe en Dios es un paso seguro en una habitación bien iluminada en donde ya el pueblo de Dios ha caminado ampliamente. La fe en Dios no significa que nosotros vamos a dar un paso donde las cosas no se ven. No, la fe en Dios significa que nosotros vamos a caminar confiados en nuestro Dios, pero sabemos que nuestro Dios tiene control y que obra conforme a su voluntad. ¿De qué nos sirven los argumentos de la existencia de Dios? Bueno, los argumentos de la existencia de Dios sirven para confirmarnos a nosotros mismos el porqué del orden en la naturaleza, el porqué del diseño de las cosas, el porqué de nuestra idea de Dios,
pero no nos van a servir nunca para convertir a una persona o para cambiar a otra. Solo Dios puede hacer esa obra. Pero una vez hecha la obra en los corazones, no nos queda otra que arrodillarnos y decir: Dios, reconozco desde mi experiencia, desde la Biblia y desde la lógica, que tú eres Dios y que tú siempre has dado testimonio a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y que este pequeño estudio le haya servido un poco para confirmar la fe y la existencia de Dios en su vida. Muchas veces como cristianos nos falla nuestra fe y pensamos que Dios no está al tanto de nosotros, que Dios no está a nuestro lado, y eso es totalmente un error. La existencia de Dios es tan segura, la existencia de Dios es tan real, que Dios continúa con nosotros, como dice en su palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Así que todos los días continúa con nosotros hasta la eternidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque reconocemos que tú eres Dios y tu existencia ha llenado nuestros corazones, ha transformado nuestra experiencia, ha confirmado nuestras mentes. Vamos por el mundo agradeciéndote por todo lo que tú has hecho, porque reconocemos en el universo, en la naturaleza, en la tierra, en todo, en los mares, agradecemos y vemos el obrar tuyo, Señor. Sabemos que todo es obra tuya y que todo testifica que tú eres Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Te proclamamos soberano sobre nuestras vidas, porque tú lo eres, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.